Bueno, muy buenos días, habitantes de La Vega, de la parroquia de La Vega. Soy Víctor Gallardo, coordinador de La Vega TV. Estamos aquí, nos encontramos ahorita aquí en el parque Uslar, con un personaje muy conocido en la parroquia de La Vega, un patrimonio cultural de La Vega, el señor Chino, conocido como el Chino. Bueno, yo primero quiero agradecer a La Vega TV por estar presente, por esta oportunidad más bien también de esta entrevista, conocer un poco algunos acontecimientos del pasado, un poco de la historia también de las cosas que he venido realizando. Agradezco, así como también acontecimientos más recientes también. Y bueno, La Vega TV, aprovecho también de decirles que ya viene, creo que cumpliendo más de un año, ¿no, Víctor? Un año. La Vega TV, te voy a decir sinceramente, La Vega TV tiene ya 10, 11 años. 11 años. Lo que pasa es que La Vega TV era más tímida. Extraoficialmente comenzamos en el 2005, en el 2004, por ahí. Y bueno, hemos ido progresando y ya tenemos algunos equipos. Por eso más o menos esto es lo que tenemos, como casi 11 años. Y es la segunda oportunidad que tengo con Víctor de entrevista, porque ya él, cuando estuvo con Katia TV, también estuvimos conversando. Por cierto, fue en mi casa, muy amena, con el camarada José Luis Ramírez. Bueno, Víctor. Cuéntame, por ejemplo, la sensación lo que sentiste tú cuando te ubican como patrimonio cultural de La Vega. Cuéntame qué es la emoción que te puede sentir. Oye, es indescriptible, porque primero tú no estás esperando trascender, porque ser patrimonio cultural viviente de una parroquia, de un municipio, de tu país, es trascender. Y cuando se habla de trascender es que bajan más allá de lo que vienes realizando. Hay una serie de acontecimientos que te han llevado a que plasmes en el tiempo, después de que ya pase tu historia física, digamos. Entonces ya manteniendo, por supuesto, las cosas positivas. Hablamos de que se mantenga siempre en positivo la historia por lo menos en este caso mía. Es una emoción, porque significa también que más adelante siempre la gente va a recordarte de una manera, pues, repito, valga la redundancia, positiva. Y bueno, la emoción, haber sido postulado, fue una sorpresa también en ese momento, porque sabía de otras postulaciones que hicieron, casi que diría yo en secreto, la junta parroquial de nuestra parroquia, conjuntamente con el municipio, con el consejo municipal. Y de allí viene el nombramiento de patrimonio cultural viviente. ¿En qué se basaron? Bueno, en el trabajo político, social, cultural, inclusive lo religioso. Se mezcló entre todas estas cosas, el trabajo con las escuelas, el trabajo con la comunidad. También ahí en el plano pedagógico, tú también trabajas con niños, te vas a enseñar. Exacto. De hecho, en la parte, específicamente en el teatro y en la música, con los niños, mucho tiempo trabajé. Una cuestión que la gente no sabe es que yo tuve años, algunas personas sí, pues, años trabajando con muchachos de la calle por mi cuenta. No era por el Estado. En aquel tiempo de la Cuarta República era difícil que le dieran un tratamiento adecuado a los niños. No existía la LOCNA, existían unos mecanismos muy distintos, y entonces no había un respaldo para los muchachos como tal, los jóvenes, los niños, y lo llamaban más bien la ley tutelar del menor. Yo trabajaba por mi cuenta,
rescaté algunos chamos, vamos a decirlo así, en el argot popular nuestro, de ahí de la redoma de la India. Ellos se la pasaban allí. Y muchas veces llegaron a aparecer en mi casa a las 3 de la mañana a pedirme que se tenían hambre. Y mi mamá algunas veces me regañó porque mira que esos muchachos están unos malandros buscándote por ahí. Y yo le decía que no, que eran chamos de la calle, que yo ayudaba. Y algunos fueron de nuevo, regresaron a la vida social con su familia, a la vida familiar. No todos, lamentablemente no todos, pero algunos, y todavía algunos ya adultos, por supuesto, me los consigo. Unos que siguieron estudiando, otros que se quedaron en trabajos más rutinados, no sería la palabra, más bien un oficio, como vender en las camionetas y esto, y algunas veces me los consigo allí. Profesor, y es agradable pues que tú veas que al menos no quedaron en la calle dispersos. Ese trabajo con niños, después formalmente en la institución Fundación del Niño, antes de la fundación en el INAN como tal, como se llamaba en aquel momento, y entra después la LOCNA y comienzo a trabajar plenamente con ese sistema que favorece de una manera mejor a los niños, pues, en todos sus aspectos, al adolescente. Y bueno, trabajando también después en la Fundación del Niño, en el año 90 comienzo a trabajar allí. Luego viajo a España y me tengo que retirar porque no querían darme permiso formal. Y viajo a España en el año 91, ya con la música, pero el trabajo con niños siempre fue o ha sido una especialidad también. Ahora, en el nivel religioso, coméntame algo sobre tu trabajo en la casa parroquial de la iglesia. En la iglesia, bueno, mira, bueno, yo soy un poco más ecuménico, sería la palabra, porque yo tengo algunos principios así filosóficos, digamos, también, con lo que tiene que ver con el hinduismo, con la meditación, aunque mi formación como en la parte religiosa viene siendo más salesiana, Don Bosco, el trabajo con los muchachos precisamente, con los niños, el rescate de esa parte. La historia de Don Bosco trata de eso, ¿no? De ayudar a los jóvenes, a los chamos, a los niños. Pero siempre desde muchacho tuve las inquietudes no te sabría decir de dónde viene eso, pero en lecturas que pudieran ser casualidades, yo creo más bien en las causalidades, que conseguía libros, muchas lecturas con respecto a lo que es el hinduismo, la meditación, la respiración profunda, Gandhi, Sai Baba, Krishna, Shiva, Vishnu, toda esa gama interesante religiosa, por supuesto sin abandonar mi manifestación católica como tal, mis principios desde allí, María Auxiliadora, Don Bosco, San Benito Abad, sobre todo San Francisco de Asís, toda esta cosa es una mezcolanza. Por eso digo ecuménico, me catalogo ecuménico por el respeto hacia todas las religiones. Ahora cuéntame, Chino, en el plano de la revolución, las luchas populares que tú has tenido mucha lucha social, aquí en la Vega se te conoce la historia, las luchas que tú has tenido. Cuéntame. Bueno, te refieres a las luchas populares, las luchas en la comunidad como tal. Bueno, mira, hubiera algunas más relevantes que otras, por supuesto. Por ejemplo, recuerdo las tomas de la redoma, cuando hacíamos esas tomas con el camarada Gainza, Rafael Gainza, cuando hacíamos las pintas por allí, íbamos en grupo levantando alcantarillas para... ¿Cuáles eran los temas para la época? Por la escasez de agua. Por el agua no llegaba, problemas con la luz, la cuestión de los planteamientos culturales también, porque no había apoyo a la cultura, apoyo a las organizaciones sociales, etc. De hecho, algunas que aún se mantienen surgieron de aquellas luchas muy emblemáticas.
quizás en las luchas personales con respecto a lo que propiamente yo haya realizado. Por ejemplo, la Fundación del Niño, en el Araguaney, yo tuve una lucha con respecto a que ahí había un director que maltrataba a los niños. En ese momento que yo llegué en el 2007 a trabajar allí, ya había trabajado en el año 90, imagínate tú, y regresé a la fundación en ese año y cuando entro me sorprenden los castigos que le daba el director a los niños allí. Con todo y que había la logna, ya existía la logna. Ya estaba la logna, pero no había pruebas contundentes o el personal que había allí no estaba plenamente comprometido todo. No voy a decir, no voy a meterlo a todo. No voy a decir que todos no estaban comprometidos, digamos. Pero quizá había un temor, una cuestión, pero yo voy más allá porque uno tiene que tener ética en su trabajo. Si yo fui a trabajar con niños, con los niños, entonces yo dije que no aceptaba eso. Claro, estratégicamente me planteé algunas cosas, con los mismos niños se recogieron unas firmas entre ellos pues, y tomé algunas fotos, eso, lo planteé en la Fundación del Niño y se logró el cambio del director como tal. De hecho, en la misma personalidad del bien, en el preescolar fue en mayor. Hubo una directora que supuestamente no, sabíamos que maltrataba al personal, con gritos a los niños, y ya no había armonía en ese espacio. Le propuse a la comunidad allí, mira, vamos a trancar esta broma, y busqué una cadena y tomamos ese espacio y se cambió a la directora. Otra batalla ganada, porque es así. Pero también hablamos de batalla, de trabajo, de acciones contundentes. Bueno, con respecto al párroco de La Vega, que decía ser chavista, tú ibas a la misa y hablaba de Chávez, y hablaba, entonces tú decías, bueno, pero la gente se molestaba, pues, porque hablaba de Chávez. Si era chavista, pero era lo contradictorio, era chavista, entonces habían cuestiones que tenían que ver con la mala administración con respecto al preescolar, al colegio, y la transformación que le dio a los grupos apostólicos, digamos, de la comunidad en ese momento. Entonces logré conseguir pruebas de que toda la cuestión que estaba haciendo no era acorde a su trabajo como tal, a su compromiso con la parroquia, y comencé una lucha, logré conseguir las pruebas y sí, lo cambiamos. Fue cambiado el párroco de La Vega porque por mal manejo, digamos, de la mala administración con la parroquia y con lo que tiene que ver con los recursos para el preescolar y etcétera, por ahí, entre otras cosas. Eso fue otra batalla más que se ganó. Y así pasamos entre otras, pues, pasaríamos hablando unas más pequeñas que otras, pero te estoy hablando de quizás... Háblame sobre el pequeño teatro de La Vega. El antiguo pequeño teatro de La Vega, mira, eso era en el 2009, porque yo sí voy a reconocer que estuve trabajando allí en algunas oportunidades, pero era mi trabajo teatral, mis muestras musicales, yo las llegué a montar allí, pero pagaba una cuota que exigían los que estaban allí para montar la obra, pagaba a mis músicos cuando montaba mis actividades para mostrarlas o darlas a conocer a la comunidad. Después hasta el 2009, o en el 2009, porque tampoco es que era seguido, era en algunas oportunidades que se podía montar el trabajo. En el 2009 comencé una batalla con respecto a ese teatro, 2009, 10, 11, 12, hasta el 2013, y esto sí lo aclaro, y ellos no pueden negarlo ninguno, que le dije al PSV, le dije a algunas otras organizaciones, no las voy a nombrar para no caer en esas discusiones, y algunos personajes con respecto a las luchas sociales de La Vega, pero ninguno lo tomó en cuenta o se quiso atrever, ninguno se atrevió pues a montarse conmigo y con mi grupo que andábamos en esto, que es el grupo Taburete Teatro. Sin embargo, bueno, en el 2013 leía a la gente de Caicachí, que reconozco que solamente una vez hablé con ellos y de inmediato la negra Mariela y la negra Nora, con mucho cariño le digo negra,
me dijeron solamente, ¿con qué gente cuenta? Yo le digo, con 10, pero con seguridad con 5. Y en verdad, esas 4 personas, más bien, 5 con mi persona, por supuesto, esos 4 camaradas me dijeron que sí y fuimos y tomamos el antiguo pequeño teatro. Fue bien interesante porque después y fueron bien aceptados todos aquellos que dijeron que no se atrevían, que estuve prácticamente diciéndolo en el argot popular, jalándole, mecate, no quisieron, bueno, luego en ese momento se aparecen en la madrugada del siguiente día. También voy a reconocer al camarada, sí lo voy a decir, a Douglas Caraballo y a su esposa Emilce, que pusieron un toldo y un sonido que tiene que ver con el Consejo Comunal del Bloque 2 de La Vega, Superbloque 2, ese Consejo Comunal. Agradecerles que dieron el apoyo logístico en ese momento. Bueno, y ahí comenzó ya a darse una lucha distinta, pero también muy relevante para lo que es la cultura en nuestra parroquia, e importante. También agradezco a Valentina López, la logística de la comida, al camarada Aristóteles, tengo tiempo que no lo veo. A ver, explíqueme un momentico, había que tomar ese pequeño teatro de La Vega, ¿por qué? Mira, ¿Cuál era qué te motivó? Bueno, aparte de agradecerle por supuesto a Valentina y a Aristóteles por esa logística de comida y todas esas cosas, sobre el teatro, el pequeño teatro de La Vega. Bueno, cuando yo recuerdo que ahí yo hacía un trabajo venía haciendo un trabajo hace tiempo de presentaciones, eso no lo voy a negar. Yo venía trabajando con teatro, con música, pero yo pagaba a mis músicos, pagaba por la presentación allí, porque uno tenía que dar una colaboración importante, tenías que pagar para poderte presentar allí en el espacio. Resulta que bueno, y así lo digo, yo le informé a los camaradas, yo lo hablé con el PSU, lo hablé con diversas organizaciones sociales, culturales de la comunidad, algunos o en su mayoría, quizás no le pusieron seriedad al asunto, no lo vieron como tan importante. Para mí sí, pues, para mi grupo Taburete Teatro, que existe de los años 90, estuvimos montados en que se debía rescatar ese espacio. En el 2013 nos planteamos, le dijimos a las camaradas de Caicachí, a la negra Mariela, a Nora, a quienes les agradezco mucho su apoyo. De insofacto dijeron, ahí estaremos, y me dieron el apoyo con radio, materiales, etc. Luego se hizo la toma, y también agradezco a Douglas Caraballo y su esposa, que nos dieron una logística de sonido, de un toldo, todo esto, y también a Valentina López, al camarada Aristóteles, que nos dieron la logística de la comida a través del IND. Y se hizo, después vino una serie de trabajos, de organizaciones, vinieron aquellas personas que en su momento no se atrevieron, pero fueron bienvenidas, pues. Ahora se trataba era de que un espacio para todos, para trabajar en común, y por una idea muy importante que también era el objetivo, pues, la cultura. Un espacio para la cultura, para los vegueños, para los niños, para los abuelos, para todos. En eso era que estaba pensado ese rescate. Y así, bueno, vino después la compra del teatro a través de la alcaldía, por el alcalde se hizo presente allí en el espacio, a quien le agradecemos también su apoyo. Tuvo Freddy Ñañez, el presidente de Fundarte, también en su momento también le agradecemos su apoyo. Todo esto a las señoras Quintero, que estuvieron en comunicación siempre, que eran las antiguas dueñas de ese espacio. Las hermanas Quintero, dueñas del terreno, dueñas del... eso estaba alquilado a través de... Y las señoras ya tenían 4 años sin recibir sus mensualidades, bueno, por la gente que estaba allí. Luego de eso,
vienen una serie de reuniones, etcétera, y lamentablemente unas propuestas no se hicieron las cosas como lo habíamos hablado al principio, incluyendo el nombre, con todo el respeto, el nombre de Ali Gómez García. En una reunión se habló de que era provisional y luego se puso a dedo, que yo estoy en contra y deberíamos estar en contra todos los revolucionarios, a la dedocracia. Y esa dedocracia se impuso para imponerle el nombre de Ali Gómez García sin, aclaro esto, sin ningún problema con respecto a Ali Gómez García. Que se llame Ali Gómez García está bien, pero que se hubiese hecho en una asamblea popular, como dice la ley orgánica la ley orgánica del Poder Popular, en su artículo 8. Entonces, desde allí, pues, luego no se ha venido trabajando como debería ser. Hubo una propuesta que se sacó prácticamente clandestina, lo pudiera yo decir así, y bueno, un grupo de personas no estuvimos de acuerdo, porque también se ha manejado una cosa, camarada, se ha manejado que es el chino, que el yoísta, que el chino quiere ser el director del teatro. Reconozco que al principio no comulgaba con la idea de que no fuera la estructura, porque lamentablemente también eso fue lo que nos vinieron trabajando de muchísimos años y no conocíamos lo que era en colectivo, trabajar en colectivo, es cierto, pero pude digerirlo, pude asimilarlo y tomé la bandera de que tiene que ser colectivo, es verdad. Uno tiene que reconocer errores y aprender, y de ahí aprendí. Y entonces dije, bueno, ese es el canal, ese es el medio, tiene que ser una dirección colectiva. Mi propuesta, junto a mis camaradas, somos varios, no soy yo solo, no es el chino solo que quiere ser director, no. Bueno, y fíjate, la propuesta que nosotros, Centro de Formación Integral de las Artes, es un proyecto para discutirlo, porque también es eso, es discutirlo en trabajos de mesa. No es que el chino se enfoinar, no. Y repito, se enfoinar, que por cierto tengo un Facebook que se llama Teatro La Vega y dice se enfoinar entre paréntesis, que significa Centro de Formación Integral de las Artes, que es una propuesta de proyecto para trabajar en el teatro. Esa es la propuesta de esto, y no soy yo el chino, voy a hacer siempre énfasis en esto, no es el yo soy, no es el yoísmo, como han querido hacer ver algunos camaradas, porque yo no los llamo enemigos, ni yo soy su enemigo, ni ellos son mi enemigo, porque estamos en el mismo lado, todos estamos con la revolución. Pero sí, hay que hacer revolución dentro de la revolución, y a algunos no les ha gustado mi manera de hacerla, y la voy a seguir haciendo. Ojo, no es que, yo no me detengo, soy irreverente. Y lo aprendí también del comandante, a lo mejor ya estaba aquí en mi sangre, ha estado, pero inspirado por ese comandante que nos dio la revolución, que nos dio esta patria. Y voy a seguir haciéndolo. Pues entonces, la propuesta es que para el teatro sean una dirección colectiva de 3 personas, como lo que llama un colegiado. Entonces, estas 3 personas sean postuladas por los consejos o comunas. ¿Ve? Pueden ser los voceros de cultura de consejos comunales o de comunas, y luego elegidos en una asamblea popular. ¿Ve? O sea, ¿qué significa esto? Que si yo no estoy allí, no importa. O sea, a mí lo que nos interesa a nosotros es que se haga a través de una asamblea popular. Esa es la victoria. Ahora ven acá una pregunta, Chino, esto ya sí es a nivel personal. ¿De qué vives tú? ¿De qué te mantienes? ¿La música nada más, el teatro es lo que te genera ingresos? Bueno, en toda esta cuestión de lucha, a veces tú te sumerges y descuidas varias cosas. Es muy interesante esa pregunta. Mira, yo vivo de mi trabajo, primero de la música.
dando clases de particulares, de piano, de quad, de guitarra, clases de canto, particulares, porque actualmente no estoy trabajando para ninguna institución, ni en ninguna escuela, por cuestiones pues quizás propias, quizás también por algunas peleas o luchas, precisamente no estar de acuerdo en algunas cuestiones, y sencillamente me he retirado por eso. Mi último trabajo como tal en la Fundación del Niño fue así, me retiré, no estar de acuerdo con las propuestas que estaban haciéndose allí, y me retiré, sencillamente, sin ahondar en eso. Pero, y últimamente, también, pues, por supuesto que yo aprendí el arte, quizás es un don también, de trabajar con las terapias para personas con cuestiones del dolor, terapia antiestrés, relax, un poco de la estética también, que tiene que ver con reductores, cuestiones de masajes, así pues. Y lo místico quizás, que tiene que ver con el tarot, un poco la energía, sobre todo, la base de todo esto es la energía. Y bueno, confluyen aquí todas estas cosas que tienen que ver con un poco quizás de la nueva era, sin quizás mezclarlo plenamente con lo religioso como tal, como una religión, porque no lo es. Me baso más bien en aquello que decía así, un guía espiritual que he tenido siempre, como es Sai Baba, líder espiritual de la India, que aquí ves también, que decía que hay una sola religión, el amor, hay un solo Dios que es omnipresente, con el nombre que tú le quieras poner, y hay una sola raza, la humanidad como tal, y hay un solo lenguaje que es el amor. Y desde allí creo que debería de ser, esos son los 4 fundamentos de este líder espiritual, con todo el respeto, y bueno, de eso vivo, de la música y de mi trabajo que hago aquí.